Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra clase de Psicología Social. Siempre es un placer encontrarnos los martes para compartir juntos este espacio de aprendizaje. Hoy vamos a continuar la unidad 7 sobre la motivación y autoestima, temas centrales no solo en la psicología, sino en nuestra vida diaria. Quiero dar también una cálida bienvenida a las alumnas del cuarto curso, María Belén y Liz Violeta, que nos acompañan nuevamente hoy para realizar su pasantía profesional. Es un honor tenerlas aquí y sé que su conocimiento y preparación enriquecerán enormemente nuestra clase. Ellas son ejemplo de la dedicación y esfuerzo que han puesto en su formación, y pronto ustedes también estarán en su lugar aplicando lo aprendido. Les pido por favor que reciban a nuestras pasantes con el mayor respeto y con una participación activa. Colaboren con ellas, ya que el desarrollo de la clase de hoy estará a su cargo. Recuerden que este es un espacio de aprendizaje mutuo, en conjunto, y que al ayudarlas también se están preparando para el día en que ustedes hagan su propia pasantía. Ya hemos recorrido un poco más de la mitad del camino y sabemos que a veces el cansancio puede desanimar, pero les animo a que mantengan la motivación. Al igual que el tema que veremos hoy, la motivación es el motor que nos impulsa a alcanzar nuestras metas, nuestros propósitos, nuestros objetivos. Y la autoestima es la base de nuestra confianza. Voy aceptando a los compañeros. Por eso es que a veces tenemos que interrumpir un poquito, ¿verdad?, la presentación. Así que, queridos alumnos, no menoscaben el poder que tienen para lograr todo lo que se propongan. Aprovechen al máximo esta clase, participen, pregunten y contribuyan con sus ideas. Recuerden que cada aporte es bienvenido, suma, y que el aprendizaje más importante se construye justamente en conjunto, entre todos. María Belén y Liz Violeta, ¿están listas? Hola. Buenas noches, claro que sí, profe. Empecemos entonces. Toda la sala a cargo de ustedes. ¿Se observa? Se observa a presentar, compañera. Se queda en tu página de PowerPoint. Sí. No sé, profe, si es que es necesario abrir la cámara o proyecto así directamente. Proyectar directamente, no hay problema. Muy bien. Tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias, profe, por la bienvenida de vuelta a tu clase. Y también buenas noches para los compañeros. Esperamos que nos puedan ayudar otra vez para poder desarrollar una clase más. Esperamos también que sean participativos para que nuestra clase pueda ser dinámica. Bien, continuamos con la que empezamos la semana pasada, que está dentro de la unidad 6, la motivación humana.
tenemos dos contenidos a desarrollar, que es la motivación y la autoestima. Para poder comenzar, tenemos un pequeño juego en línea que se trata de una sopa de letras. Ahí Adrianita les va a compartir el enlace y consistirá en poder encontrar al menos 3 palabras y puedan enviar una captura en el grupo, y también el profe nos va a ayudar, ¿verdad? Quién es la primera persona que envía la captura de al menos 3 palabras que encontraron de las que se pide, y para poder recibir su premio en la próxima clase. Adrianita linda, ¿estás por ahí? Sí, ya pasé en el grupo. Está muy bien. Aguardamos también la participación de los presentes. ¿Les funciona el enlace? Si pueden opinar. Aguardamos unos 5 minutitos para que puedan desarrollar el juego, para poder un poco motivarnos, para poder empezar nuestra clase, valga la redundancia. ¿Les funciona el enlace? Si puede alguien responder. El enlace funciona bastante bien, Belén. Gracias. Gracias, Angie. Profe, nos vas a dar el ok cuando recibas alguna captura por ahí por el grupo. Muy bien, estaré atento. Bueno, ya tengo la primera captura. Qué bien, profe. Sí, el Ángel envió la primera captura, después Angélica. Qué bien, entonces les consideramos a los dos como ganadores, ¿verdad? Del juego que pudimos propiciar esta noche. ¿Qué les pareció el juego que pudimos preparar? Queremos escucharles también.
bastante dinámico, muy atractiva la estrategia. Hugo, Na to papai dice no la mishimi. vas a ir buscando entonces después. Bien, continuamos. Tenemos algunos objetivos del primer tema a desarrollar, que es sobre la motivación. Como primer objetivo tenemos adquirir conocimiento sobre la motivación, clasificar las fases de la motivación, reconocer el valor de la satisfacción de las necesidades como medio de lograr la autorrealización y tomar conciencia acerca de sus motivaciones y su influencia en su actuar cotidiano. Son puntos muy importantes, ¿verdad?, que esperamos lograr con ustedes. Siguiente. Bueno, la motivación. Para poder sintetizar y comprender mejor, ¿verdad? La motivación es aquello que nos impulsa para poder hacer algo o alcanzar alguna meta. La palabra motivación proviene de un vocablo latino motus, que significa mover, impulsar o estimular. Viene a ser el interés que nos produce hacer algo. Es lo que nos mantiene en acción para poder continuar lo que estamos haciendo, o tal vez, ¿verdad?, es aquella cosa que nos impulsa a poder conseguir lo que nosotros queremos, ya sea cuando el camino tenga muchas dificultades. Es algo que nos ayuda, ¿verdad?, a poder ser optimistas para alcanzar. Siguiente. Fases de la motivación. En este caso, hablamos de 3 fases muy importantes. La primera es el motivo o impulso de la necesidad o tendencia. Es lo que mueve o incita a la acción y puede originarse a partir de una necesidad, o sea, de un déficit personal, de algo que precisa el individuo. Las necesidades pueden ser fisiológicas o psicológicas. Viene a ser, ¿verdad?, que nosotros buscamos alcanzar algo que no tenemos en nuestra vida personal. Entonces ahí empieza a surgir la necesidad de tener eso en nosotros. La segunda fase es la conducta instigada. Es aquello que nos produce, o tal vez sea aquello que ¿cómo se dice? Nos produce, ¿verdad?, la motivación para poder comenzar a recorrer ese camino. Y la tercera fase es la reducción o satisfacción del impulso motivo. Esto solo se consigue cuando se alcanza un objetivo. Vendría a ser, ¿verdad?, el logro de aquello que nosotros estábamos necesitando. Por ejemplo, en cuanto a tener una paz mental, es lo que yo necesito en mi vida. Entonces empiezo yo a trabajar por mi mente, a buscar estrategias para que yo pueda estar en paz. Entonces, cuando yo logro la paz mental, estoy ya en la tercera fase, que es la satisfacción. Siguiente. Lo que nos mueve. Dentro de esto tenemos 2 necesidades. Una es la necesidad orientada a la supervivencia. Esto más bien tiene que ver con lo fisiológico. Es lo que nosotros tenemos de por sí en términos más coloquiales. Por ejemplo, beber,
comer y dormir. Por ejemplo, de protección y seguridad, tener una vivienda digna, empleo estable. Lo de tener una vivienda digna es una necesidad fisiológica. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, nuestra mente, toda nuestra personalidad necesita de una vivienda digna para que pueda trabajar bien. Por ejemplo, comer. Comer es una necesidad básica del ser humano. Sin comer no podría, ¿verdad?, realizar las cosas que precisa. Y dormir. Dormir también es bastante importante, ¿verdad?, a la hora de poder realizar nuestras actividades diarias, porque cuando no dormimos bien, ¿verdad?, también dificulta el buen funcionamiento de nuestro cuerpo y nuestra mente. Ustedes saben o ya escucharon alguna vez, alguien les dijo cuántas horas debemos de dormir al día. Si alguien me puede responder, si ya escuchó. Sí, máximo 8 horas. 8 horas, muy bien. Eso sería, ¿verdad?, lo ideal. Pero muchas veces también no llegamos a cumplir esas 8 horas, tal vez por el horario de la facultad, el horario laboral. Pero eso sería lo ideal. Luego tenemos las necesidades orientadas hacia el crecimiento. Ya sería lo que la sociedad nos puede proveer, ya sea el amor, pertenencia, tener amigos, pareja, formar parte de un grupo, de valoración a desarrollar la autoestima, ser reconocido en el trabajo por los amigos o la familia. Es lo social. También, ¿verdad?, sabemos que nosotros somos seres sociales y necesitamos muchas veces de otras personas para poder sobrevivir. Entre las necesidades orientadas al crecimiento, ¿verdad?, es muy importante también la autorrealización, de lo que vamos a estar hablando un poquito más adelante en la pirámide de Maslow. También desarrollar capacidades, dar salida a una vocación y disfrutar el ocio. ¿Saben lo que es el ocio? ¿Alguien nos puede conceptualizar un poquito, dar un sinónimo del ocio? Pueden ser los ratos libres, el momento de descanso, en este sentido. Muy bien. Buscar, ¿verdad?, algo para poder distraernos ya sea del trabajo, del estudio, ¿verdad?, para poder relajarnos o tal vez, ¿verdad?, despejar la mente, etcétera. Siguiente. Compañera. Ahora sí. Muy buenas noches primeramente. Y seguimos ahora con la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow. Como ya había mencionado la compañera, este pirámide, comenzamos. ¿Quién era Abraham? Él era un estadounidense nacido en 1908 y quien falleció en 1970. Fue un psicólogo más que influyente en esta corriente humanista. Y en este contexto, una de las aportaciones más importantes que ha realizado fue acerca de esta pirámide. En ella, el autor ordenó las necesidades humanas según esta jerarquía. Ya verá que se compone de 5 niveles. Cada uno representa un conjunto de las necesidades que se deben de ir cubriendo.
Y para poder ir subiendo escalones, es necesario que se vaya satisfaciendo las necesidades de los peldaños anteriores. Y en sí, el progreso que vamos dando dependerá de nuestras acciones, de la actitud activa, ya sea de cómo vamos adoptando y cómo vamos avanzando. ¿Y cómo vamos a lograr esto de poder subir los escalones? Sería a través de la motivación. Y como verán también, las tres primeras consiste en la necesidad del déficit. Y después tenemos las dos, que son las necesidades del ser. Y en el primer escalón hablamos de necesidades fisiológicas o básicas. Ahí estamos refiriéndonos a algo que ya venimos trayendo, que se deben ir cubriendo de forma natural, por así decirlo. ¿Alguien me puede decir una necesidad básica en sí? Si alguien puede aportar. Estaba entre las necesidades orientadas a la supervivencia, a ver si alguien pudo rescatar algo de lo que estuve mencionando, de lo que estuvimos hablando. Vean la imagen y ya le va a ser más que fácil. Porque si no cubrimos estas necesidades, no nos va a importar alcanzar los 4 que siguen. La alimentación. Sí, es algo básico, de que sí o sí Respiración. necesitamos. También la respiración. Ustedes saben lo verdad que si no respiramos, ya nos fuimos. Y estas necesidades son lo que vamos cubriendo de forma natural, por así decirlo. Seguimos con lo que serían las necesidades de seguridad o protección. Ya vamos en el segundo escalón. Estos yacen a las necesidades relativas a sentirse seguro y protegido. Puede ser vivienda, empleo, la seguridad física. Por ejemplo, ¿qué va a ocurrir si es que se pierde un empleo que era la única fuente de ingreso que yo tenía? Ahí la inestabilidad de los miembros en sí se aumenta. En el tercer escalón tenemos las necesidades sociales. Estaban comentando que el ser humano en sí es un ser social. Pero según Abraham, él decía que para que el resto nos acepte a nosotros, primero nosotros debemos de aceptarnos. Porque muchas veces el famoso Nisheoinda Yehaihui va épico a otras personas, ¿verdad? ¿O qué piensan acerca de lo que dijo Abraham? Qué bonitos y tranquilitos se encuentran en esta noche. ¿Cómo era la pregunta? No escuché bien. ¿Será que podés repetir, por favor? Según Abraham, él decía que para que el resto nos acepte, nosotros mismos debíamos de aceptarnos primero. Porque hablamos de que el ser humano es un ser social. Y estaba mencionando esa frase común que nosotros usamos entre la sociedad, que el famoso de Mbaishawai, Shahaihuta, otra persona, ¿qué pensás acerca de esa frase? Y yo creo que es cierto, porque si nosotros mismos no nos queremos, no somos capaces de abrirnos al mundo exterior tampoco. Estamos inseguros todo el tiempo y no somos capaces de socializar con los demás. Sí, así es. Continuamos entonces con lo que sería las necesidades de afiliación y afecto. Este va en el tercer nivel. Está compuesto por las relaciones sociales otra vez, ¿verdad?
como la asociación, la amistad, el afecto. Después, en el cuarto nivel, tenemos las necesidades de reconocimiento, necesidades de autoestima. La autoestima en sí es la clave para nuestro desarrollo, ese aspecto más profundo del yo. Una pobre autoestima o la falta de esta suele generar así complejos de inferioridad, así como diferentes también psicopatologías, ¿verdad? Sentirse inferior. Y hay también personas que al notar que una persona tiene la autoestima baja, se aprovecha de eso también. Y en el último se encuentra en la cúspide, ¿verdad?, de la pirámide, la necesidad de autorrealización. Se dice que esta necesidad es lo que en sí, en la existencia humana, buscamos más. Y que esta necesidad se reserva solamente a las personas más exitosas, pero que todos queremos alcanzar. Pero el éxito es muy relativo también, pienso yo, porque muchas veces podemos pensar de tener éxito ya sea en lo material, pero una persona puede llegar a sentirse exitosa con tal de poder superar una situación en sí de forma personal. ¿Alguien que quiera mencionar acerca de la jerarquía de las necesidades de Abraham? ¿Algún comentario? Bueno, ahora seguimos con las fuentes de la motivación. La motivación puede provenir de fuentes ya sea intrínsecas o extrínsecas, ¿verdad? La intrínseca viene de adentro de la persona, que se relaciona con la satisfacción de lo que se siente cuando realiza una tarea, por ejemplo. Y la extrínseca se relaciona con la recompensa externa a la persona, ya sea como el dinero, la fama, el querer sentir esa satisfacción. El famoso Oye Shukasea también suele venir de esta motivación que es el extrínseca. Y la motivación entonces está estrechamente relacionada con el autoconcepto y la autoestima, ya que el hecho de estar motivado aumenta de alguna manera también la confianza que uno se siente en sí mismo. Seguimos ahora con los tipos de motivación. Cuando hablamos de tipos de motivación, estamos hablando de la motivación negativa y la motivación positiva. La motivación negativa busca así evitar con estímulos o consecuencias desagradables, ya sea física, puede ser también psicológica o puede ser también moral. Un ejemplo claro es, por ejemplo, en la física, estudiar para no sentirse mal, también va en el lado psicológico. Y también en física tenemos los castigos físicos, las privaciones de la salida, merienda o recreo. También en la psicológica, las palabras ásperas, las persecuciones, la guerra de nervios que ahora vemos en muchas partes que apenas se dice algo, allá o popama la mitad uno por el otro, por así decirlo, también esos sarcasmos. Y en lo moral, la coacción de también puede ser amenazas, las represiones, las humillaciones públicas. Y en cuanto a lo positivo, tenemos la motivación positiva que se opone a la negativa, ¿verdad? Ya que busca una recompensa o resultado deseado en lugar de evitar molestar. Estos tipos se diferencian por la naturaleza nada más, del estímulo, la emoción que se busca evadir. Y como ya habíamos mencionado, hay también intrínseca y extrínseca. El intrínseca, que es interés positivo por la materia en sí, como un campo de estudio. Ahí un ejemplo claro sería estudiar porque le apasiona el tema. Y en el que es extrínseca, el interés resultante, no tanto de la materia en sí como de las ventajas por ello ofrecida. Estudiar para obtener buena calificación, por ejemplo, nos da la perspectiva de cómo sería la situación. Hasta acá era la clase de la semana anterior. ¿Se acuerdan para que ya yo voy para porque tiempo vayete?
Y ahora seguimos con lo que sería autoestima. Y para poder desarrollar tenemos también objetivos. Pero antes quisiera saber si es que hay alguna persona quien quiera hablar acerca de la motivación también. Profesor, si querés mencionar algo más. Sí, un ejemplo nada más para tener en cuenta. Tu micrófono, profe. Bueno, ahí ya se me escucha. Sí, profe. Ah, justamente en la clase anterior hablábamos de estas dificultades que se presentan en la virtualidad. A veces uno no enciende la cámara, a veces uno no enciende el micrófono. Bueno, se entiende, ¿verdad? Así que pido las disculpas correspondientes del caso. Un ejemplo nomás que a mí me gusta mucho citar. Em, Algo que sucede muchas veces con lo que hacemos y nos sale del interior y queremos hacer bien, llamamos a eso vocación, ¿verdad? Vocación, algo que me apasiona, que me impulsa a realizar una tarea, una actividad con mucha dedicación, con mucho empeño. Sería un poquito la motivación intrínseca, ¿verdad? Eh, y si me pueden pagar por eso, mejor todavía. Sería un poco la motivación extrínseca. Solamente para respaldar un poquito lo que estuvieron compartiendo, ¿verdad? Las compañeras. Y eso relacionado con lo que va a ser nuestra profesión docente. Bueno, ser docente es algo que te debe apasionar, que te debe gustar. Motivación intrínseca. Y en ese sentido, estamos hablando más de una cuestión vocacional. Y si te pueden pagar por eso, mejor todavía, que es la parte de la profesionalización o la profesión. Motivación extrínseca. Le cedo nuevamente el micrófono. Así mismo, profesor. Muchas gracias por tu aportación también. Y seguimos entonces con los objetivos para esta siguiente clase, que sería analizar el concepto de autoestima y su importancia en el desarrollo personal y social. También diferenciar las características de una autoestima alta, baja y equilibrada. Y también reflexionar sobre estrategias prácticas para fortalecer la autoestima en la vida académica y personal. Muy bien. Autoestima, conceptualizando un poco lo que es la autoestima, ¿verdad? Nos referimos a la valoración que una persona tiene sobre sí misma. Es un concepto clave también dentro de la psicología, ya que influye en la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Una autoestima saludable puede llevar a una mayor confianza. También nos ayuda a tener mejores relaciones sociales, una mayor resiliencia ante los desafíos también. Y por el contrario, una autoestima baja puede generar ciertas inseguridades, ansiedad o algunas dificultades cuando tratamos de interactuar con la sociedad. Existen diversos factores que influyen en la autoestima, como la educación, las experiencias de vida, las relaciones interpersonales, tal vez podría entrar también la cultura, ¿verdad? Trabajar por la autoestima, ¿verdad? Implica reconocer y tal vez desafiar también a los pensamientos negativos, proponernos metas realistas o tal vez rodearnos de personas que fomenten un ambiente positivo, ¿verdad? La autoestima también se relaciona, ¿verdad?, con la aceptación o no del propio individuo.
su manera de ser, su carácter, sus rasgos físicos y su estilo de vida, ¿verdad? Todo esto influye a la hora de construir nuestra propia autoestima. Siguiente. Bien, la autoestima tiene ciertas características, ¿verdad? Y una de ellas es la manifestación en diferentes niveles, las que pueden variar dependiendo de cada persona y la etapa de vida en la que esté transitando, ¿verdad? Nosotros como estudiantes estamos en una etapa muy diferente, ¿verdad?, a la que está el profe. Él tal vez, utilizando un poquito, ¿verdad?, la pirámide de Maslow, él ya está dentro, ¿verdad?, de la autorrealización y nosotros estamos en busca. Entonces, capaz tengamos diferentes niveles de autoestima. También diferentes autoestimas pueden convivir en una sola persona, dependiendo, ¿verdad?, del ámbito en el que se esté desempeñando. Por ejemplo, nosotros o nosotras, quienes estamos realizando nuestra práctica, ¿verdad?, tal vez nos sintamos muy satisfechas por lo que estamos haciendo y a la par, ¿verdad?, es sentirnos muy inseguras, ¿verdad?, de si lo estamos haciendo bien, nos falta mejorar o lo hicimos bien, ¿verdad? Influye muchos factores dentro de esto. Tal vez nosotras nos sentimos muy seguras a la hora de estar explicando o dando la clase, pero luego, ¿verdad?, podemos, como ya dije al principio, ¿verdad?, estar preguntándonos, ¿hicimos bien? ¿Qué será? ¿Qué les pareció a ellos? Y eso puede, ¿verdad?, llevarnos a tener una autoestima baja porque nos genera inseguridad. Siguiente. Niveles de autoestima. La autoestima tiene principalmente dos niveles, que es la autoestima alta y la autoestima baja. Ambas tienen características que la diferencian. Estaremos hablando de algunos puntos más importantes, ¿verdad?, que nosotros podamos ejemplificar en nuestra vida cotidiana. Bien. Tener confianza en sí misma para dirigirse o hablar con otras personas desconocidas frente a un público numeroso. Esto, por ejemplo, influye bastante, ¿verdad?, nosotros, en nuestra carrera principalmente, porque somos quienes vamos a estar frente a personas, vamos a trabajar con personas. Entonces, es muy importante tener confianza en nosotros mismos, porque cuando una persona o generalmente un docente demuestra inseguridad, tampoco sus estudiantes van a tener la suficiente confianza en esa persona. Luego, tener una actitud más positiva ante la vida y en especial ante las adversidades. Muchas veces, ¿verdad?, nosotros queremos ser negativos, no porque no voy a poder luego, no porque me va a dificultar poder llegar, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, debemos de ser optimistas, poder decir, sí, voy a llegar, sí, voy a poder hacer, sí, me va a salir muy bien, etcétera. Luego, tomar sus propias decisiones sin esperar la aprobación de los demás. Por ejemplo, a la hora de elegir una carrera universitaria, tenemos dos opciones. ¿Y qué tal si elijo esta carrera? ¿Qué pensás vos? No, porque te va a dificultar, es muy caro o tal vez no tenga salida laboral. Y cuando las personas, ¿verdad?, de nuestro entorno tratan de incidir
esa opinión en nosotros podríamos cambiar, ¿verdad? Por la otra opción que no era tan agradable para nosotros. Entonces, optamos por esa decisión y a lo largo del camino, ¿verdad? Podemos frustrarnos. ¿Por qué? Porque nosotros esperábamos la aprobación de la otra persona para poder elegir. Sin embargo, deberíamos de ser nosotros mismos, sin importar la aprobación de los demás, para poder haber tomado, ¿verdad?, la decisión correcta. Aceptarse a sí misma sin condicionarse por las opiniones de los demás. Aceptar como lo que somos, ya sea de forma física o de forma, ¿verdad?, personal. Nuestra personalidad, o personalidades diferentes. Y capacidad es esa personalidad la que te hace diferente a los demás. Y es por ende que no debes de sentirte mal por lo que sos. Luego, ser más empática con las demás personas al comprender sus sentimientos y modos de pensar. Acá, ¿verdad?, puede incidir mucho la escucha activa. Poder escuchar sin juzgar. No lanzar opiniones que puedan estar afectando a la otra persona cuando te está contando algo, lo que le pasa, lo que se le dijo. Entonces, saber escuchar es una forma, ¿verdad?, de desarrollar la empatía. Luego, esforzarse por alcanzar sus metas. Muchas veces tenemos que poner, ¿verdad?, de nuestra parte para que podamos llegar a esa meta que queremos en nuestra vida. No dejarse estar. Por ejemplo, esa meta no se va a cortar para que logres, sino que vos vas a recorrer ese camino, tendrías que superar aquellas dificultades, los obstáculos, ¿verdad?, para poder llegar, es decir, poner de nuestro esfuerzo para poder lograr. ¿Por qué? Porque sin esfuerzo no podríamos, ¿verdad?, lograr aquello que queremos. Y poner límites o decir que no cuando lo siente o considera necesario. Muchas veces no queremos decir que no. Tal vez porque la otra persona se va a enojar o va a decirme que yo soy mala persona, etcétera, ¿verdad? Pero nosotros debemos, ¿verdad?, de considerar que ese no podría estar ayudándote a... me disculpa. Podría estar ayudándote a que seas una persona, ¿cómo se dice? Una persona con carácter, no con carácter fuerte, ¿verdad? Pero una persona que es decidida a decir, por ejemplo, al decir no, podrías estar, ¿verdad?, ayudando también a esa persona a que sepa que cada uno puede tomar sus propias decisiones independientemente de lo que la otra persona quiere hacer, quiere decir o quiere opinar. Siguiente. Sí, seguimos ahora con las características que tiene una persona con baja autoestima. Como primer punto tenemos luego el ser muy tímida para hablar con otra persona y en especial para hablar frente a un grupo numeroso. Solemos notar en nuestra clase misma las personas tímidas que tenemos. Como segundo punto tenemos tener una actitud pesimista respecto a la vida. Muchas veces te dice estas personas que no es pesimista, que es realista. Ahí intenta también ocultar esa parte. Luego tenemos condicionar sus propias decisiones
en base a lo que piensa o esperan los demás. El querer dar gusto a todos. Tenemos también dificultad para aceptarse a sí misma. O ya hoy esta persona todos sus defectos. Por más que nadie se va a dar cuenta de algo mínimo, esta persona se va y se dirige netamente a eso que a él o a ella le hace tener, ¿verdad?, esa autoestima baja. El sentirse, no querer aceptarse a sí misma. Ser más influenciable o permeable a la manipulación. A las personas que tienen baja autoestima es fácil de manipular. Tener una personalidad seria, el que no quiere luego aceptar que nadie le haga bromas, incluso se suele ofender con ellas. Suelen ser también personas con menos empatía, ya que tienen tanta inseguridad, tienen desconfianza y también sus miedos demasiado demuestran. Se desaniman también con facilidad. Ante el primer obstáculo que se le presenta, ya deja ya luego de intentar. Siempre tienen vergüenza y miedo de expresar sus emociones y sus sentimientos. Muchas veces vemos que la persona que está a nuestro lado responde toditas las preguntas que va lanzando el docente en clase. Y apenas habla, tipo para que escuche ella misma o la persona que está al lado. Y suele ser una de las personas más inteligentes, pero no nota su valía. También tienen dificultad para poner límites. El decir no, así como estaba mencionando también la compañera Belén. Decir no para ellos muchas veces es decir que se está negando a alguien. Y piensa también, ahí yo veo también que tienen esa empatía, piensan que esa otra persona se va a sentir mal o que ellos van a quedarse mal frente a esas personas. Seguimos con lo que se puede considerar como consejos. Visualizarse con éxito es uno de ellos. Cada vez que se enfrenta a una situación así que se considera difícil, visualizarse lleno de alegría, relajado, cumpliendo las metas que se ha fijado para ese momento. También un lugar para los logros. Muchas veces tenemos en nuestra casa misma un apartado en donde colgamos los certificados, los trofeos, así premios que vamos adquiriendo dentro de lo largo de nuestras vidas. Y esos son uno de los consejos que tenemos que poder hacerlo. Así vemos también de lo que ya hemos logrado. Ser agradecido, dar las gracias por lo que las personas hacen por cada uno, ya que además se puede volver a necesitar de ellas. También tener buen ánimo y antes de dormir tratar de leer un buen libro o ver una película que inspire nobles sentimientos, nos dice acá. Puede ser también que nos inspire a ser buenas personas o también para que nos ayude a poder seguir conociendo más, porque nunca uno aprende del todo. Elogiar a los demás, disculparse si es necesario, por más que no querramos hacerlo, es justo y necesario muchas veces para poder seguir con nuestras vidas. Aceptar las críticas. Si es criticado o criticada, no debe sentirse infeliz. Valorar el justo medio y tratar de mejorar si es que se encuentra. Muchas veces en estas situaciones nos enteramos de las críticas por otras personas. Mañana de y voy. ¿Reaccionamos o si no nos alejamos? Ya le cocho peina el famoso hagan de recuperatas de CP, ¿verdad? Pero esas cosas es lo que debemos de evitar. Aceptar lo que se nos dice y tomar como impulso de poder inspirarnos a mejorar en ese ámbito. No temer al silencio
También controlarse, que es bastante difícil. Yo veo por el momento, no sé si soy la única, que todas las personas parece que no se les puede decir nada. Oye, el terapéutico, hasta me incluyo a mí misma. Ser positivo, cambiar los mensajes negativos mentales. El no es posible por algo de querer es poder. Y por sobre todas las cosas, tener fe en uno mismo, también en los demás y por sobre todas las cosas también en Dios. Y tenemos acá, según el psicólogo estadounidense que ya habíamos hablado también anteriormente, de Abraham Maslow, que según este psicólogo, el desarrollo así de en sí, de una autoestima equilibrada es fundamental para que podamos alcanzar la autorrealización, el desarrollarnos como persona y tener una vida plena. Según este psicólogo, ¿verdad? Que formuló la teoría de la motivación humana, la cual él postula que a medida que las personas satisfacen sus necesidades básicas, surgen más y se desarrollan nuevas necesidades y deseos, las cuales seguimos intentando de poder escalar y cumplir, satisfacer también. Y por lo tanto, la autoestima es un proceso dinámico que puede fluctuar a lo largo de la vida, ¿verdad? Y mantener nuestro equilibrio sería como un ejercicio constante que se requiere. Sería el esfuerzo y la atención. Bien, vamos a hacer una conclusión colaborativa ahí con el profe, con los compañeros, para poder proseguir con la actividad. ¿Alguien que quiera mencionar algún punto en específico o nos diga en qué podemos mejorar también? Respecto a la autoestima, dijimos que es la base de nuestra confianza y su equilibrio en nuestra vida es una tarea constante. No perdamos de vista eso, porque una baja autoestima es perjudicial para la buena salud de uno mismo. Y una alta autoestima, si bien buscamos siempre que la autoestima esté elevada, al menos cuidado con que no esté inflada. Por eso es que hablamos de un equilibrio de la autoestima en nuestra vida. Y mantener este equilibrio o una autoestima equilibrada o elevada supone, además de todos los cuidados que las compañeras han mencionado, también una buena relación con los demás, el entorno, la compañía. Eso también influye muchísimo en nuestra autoestima. Hay un dicho que dice: dime a qué árbol te arrimas y te diré qué sombra te cobija. Si yo estoy rodeado de personas que son valiosas para sí misma, bueno, automáticamente esa valía que tiene, y de eso se trata la autoestima, ¿verdad? Automáticamente eso me transmite. Ahora, si yo estoy rodeado de personas, no digo que carezcan de autoestima o tienen baja autoestima, sea eso malo. La cuestión es que yo les pueda elevar su autoestima, ¿verdad? Les pueda ayudar. Y lo que buscamos es, o evitamos, es que
el resultado o la consecuencia sea al revés o perjudicial para nosotros. Entonces, esto es importante para que la motivación tenga o sea justamente ese motor, ese impulso que nos mueve a alcanzar nuestras metas, que también tengamos una autoestima equilibrada. ¿Algún compañero de la clase que quiera también compartir algo sobre lo desarrollado? ¿Alguna experiencia tal vez? ¿Un parecer sobre la motivación y la autoestima? Este es el momento para que podamos expresar nuestras ideas, nuestras opiniones. Profe, yo tengo una consulta. Sí, Angélica. Estuve viendo lo que es el gráfico de la pirámide de Maslow. Sí, En la parte más baja están las necesidades fisiológicas. sí, así mismo. Y en una de esas partes estaba, si mal no me equivoco, sí, ahí justamente Ahí dice está. sobre las necesidades sexuales. Ujú. ¿Por qué eso está en la parte más baja como necesidad fisiológica, sabiendo bien que como tal, para cada individuo eso no va a ser una necesidad fisiológica a cubrir, como el hecho de que tenemos que comer todos los días, dormir, respirar, como se mencionó hace rato también, sino más bien una necesidad, puede ser sí una necesidad de extensión biológica para guardar lo que es para que siga la humanidad, para extender y para que no se extinga, por así decirlo. En Ujú. ese sentido puede ser fisiológico, pero en el lado del individuo yo creo que dependería de cada persona, porque los niños no van a tener esa necesidad. Tampoco las personas que son celibes o tienen voto de castidad no Ujú. van a tener ese tipo de necesidad fisiológica. ¿Por qué se le pone entonces en ese punto? Bueno, María Belén, Liz Violeta. Sí, y se sitúa en un nivel de necesidad básica según la teoría de Maslow, porque está ligado a la reproducción y la conservación en sí de la especie. Pero el individuo puede vivir sin sexo, ¿verdad? No se considera una necesidad fisiológica primaria, porque tenemos alimentación, mantenimiento de salud, respiración, descanso. Sería, ¿verdad? Como son los alimentos que mencioné. Un impulso natural sería también una necesidad psicológica de conexión y afecto, diría yo. Sí, está bien. ¿Podría decirse que eso responde a tu pregunta, Angélica? Sí, Mm, aclaró bastante mi duda. sí, bueno. ¿Alguna otra consulta? ¿Otros compañeros? ¿O duda? Ninguna, profe. Gracias, Clarice. Profe, Sí, te puedo decir algo. dime. Vamos a tener una reunión del centro acerca de los juegos internos. ¿Será que Ah, sí. me puedo desconectar? Sí. ¿Quién es? ¿Vos y quién es más? Así ya registro la asistencia. Yo y Clara Solís, lo que está también. Bueno, está bien. Gracias, profe. Listo.
Clarice Osorio. Sí, Esto. ya, Bueno, gracias. ya. Bueno. María Belén y Liz Violeta. Sí, profe, para cerrar un poquito nuestra conclusión, Sí. es bastante importante mencionar que la autoestima y la motivación están ligadas, ¿verdad? Una a la otra, porque una persona con la autoestima alta, ¿verdad? Tiende a sentirse motivado para realizar algo. Ujú. Mientras que una persona con autoestima baja, ¿verdad? Puede tener un descenso de la motivación para poder tal vez proponerse una meta o continuar el camino que está siguiendo, ¿verdad? Para alcanzar una meta. Bien, tenemos dos actividades. Número uno dice, da ejemplos de personas que según tu criterio poseen baja autoestima y menciona características de las mismas. Queremos que abran su micrófono para poder eh, resolver esta actividad. El profe seguramente va a estar tomando sus anotaciones de las personas que van colaborando también en la clase para sus puntuaciones. Asimismo. Un ejemplo cortito nada más de alguna experiencia que pasaron o que conocen de otras personas. Permiso, Sí, Diego. puede ser de personas que hayan sufrido bullying y a causa de eso quedaron con baja autoestima. Y las características generalmente de esas personas son personas sumisas que tienen miedo de hablar, de expresarse y que siempre están apartados del resto, prácticamente no siempre, pero en la mayoría de los casos que yo veo suele ser así. Así es. Claro, es un ejemplo bastante concreto, ¿verdad? La persona ya tiende a dejar de relacionar en el grupo de personas en donde sufrió, ¿verdad? Gracias, Diego. ¿Alguien más? Quizás también puede ser un ejemplo concreto, ¿verdad? De ejemplos de personas. Son las que viven muy presionadas por sus padres o muy exigidas en cuanto a nivel académico y en general, ¿verdad? Siempre se le exige la perfección. Y si es que no llegan a esa perfección o a esa expectativa que le están poniendo, le pueden llegar a castigar por eso. Y entonces el niño se la pasa autoexigiéndose a un nivel que puede llegar al colapso por el simple hecho de no cumplir esa expectativa. Bien, gracias, Angie. Una persona más para poder pasar a la siguiente actividad y poder ir concluyendo con nuestra clase de hoy. ¿Quién puede darnos un ejemplo más?
Le veo ahí a Beatriz, está César, Fátima, está Cielo. ¿Quién puede darnos un ejemplo cortito y concreto? No se peleen por hablar. Uno por vez. Parece que nadie más se quiere llevar sus puntitos, profe. No, Yo voy a decir no es un motivo ejemplo. suficiente. Adelante. Ah, ahí está Maybe. ¿Sí? ¿Te escuchamos, Maybe? Sí, yo creo que también una persona que está en constante, o sea, en un lugar de constante donde le pueden comparar, también puede ser en un ámbito de trabajo, que te puede generar el que te comparen con otra persona que sí logra tal cosa y vos no, y eso con el tiempo te genera una baja autoestima, porque no alcanzás a lo mejor el potencial que esperan o del que te comparan. Así mismo es, ¿verdad? Esa persona que se siente comparada tiende a desanimarse y por ende, ¿verdad? Puede bajar su autoestima si es que está así tambaleando, ¿verdad? En cuanto al equilibrio. Gracias, maybe. Bien, pasamos a la siguiente actividad que consiste en un análisis de estudios de casos en Padlet, identificación de rasgos de baja o alta autoestima y un consejo para mejorarla. Padlet es una aplicación en línea en donde se puede interactuar. Ahí el profe les va a pasar el enlace, profe, ya te facilité también. Sí. Les va a pasar, hay 10 estudios de caso, necesitamos 10 grupos de trabajo, me imagino que tienen en alguna asignatura sus grupos de trabajo y si pueden ir ahí al enlace y abajo les va a aparecer para añadir comentario en cuanto al estudio de caso. Si tienen alguna duda, estamos abiertas por aquí para escucharles. Tenemos un tiempo de 10 minutos, creo que ya es más que suficiente para poder realizar el análisis del estudio de caso. ¿Pueden ingresar? Ahí ya compartí en el WhatsApp. No sé si pueden confirmar que han recibido el enlace. Sí, profesor, funciona bastante bien. Bueno, muy bien. Mano a la obra, que trabajo sobra. Y después ya, para ir cerrando la clase, les había pedido justamente paciencia para hoy por la extensión o duración que iba a tener esta clase, ya que la última que debíamos tener en forma presencial tuvo que interrumpirse por la cuestión climática. Así que un poco de paciencia, por favor.
Profesor, Sí, Hugo. ¿vas a llamar a la lista acá o Sí, cómo te va? como siempre, claro. Dale, profesor. Acá estoy recibiendo las notificaciones de las personas o de los grupos que van respondiendo. Esperamos de los demás. ¿Tenemos que poner nuestro nombre en el chat o cómo sería? Un coordinador del grupo puede ir respondiendo el estudio de caso. Para agilizar un poquito, la persona que ya estuvo respondiendo el estudio de caso número 1 puede compartirnos mientras los demás van completando un poquito de lo que fue su análisis. Karen, si pueden compartirnos un poquito de su análisis para poder ir avanzando. A ver, Karen Belén González. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, profe. Buenas noches. Solo para compartir lo que Yo creo compartieron en el que caso. sería el primer caso, lo que yo respondí al primer caso fue que se tendría que crear un vínculo más confiable con ella para que ella pueda sentirse segura dentro de su clase y poder expresarse, porque cada persona es inteligente. Ujú. Ok.
Veo también que alguien ya respondió el estudio de caso número 7. Si puede compartirnos un poquito también. Esa fui yo. Adelante. A ver, Angélica. Según lo que estuvimos viendo, o lo que estuve viendo yo, ¿verdad? Es que Andrés recibe críticas en su lugar de trabajo y él ve eso como una forma de buscar aprender o para aprender en vez de desanimarse por recibir esas críticas. Entonces, lo que yo puse, ¿verdad? Es que Andrés puede modelar una gestión efectiva de críticas entre sus compañeros, normalizando el error, ¿verdad? Al hablar abiertamente de sus aprendizajes. O sea, para que su solución sea para que él no vea o que sus compañeros tampoco vean las críticas de manera destructiva, es que haya como una especie de conversación global en ese lugar de trabajo para que puedan ver cada uno, ¿verdad? Hablar de sus errores o hablar de lo que están haciendo y entre sí recibir recomendaciones, críticas constructivas para que pueda haber un aprendizaje global y ver en qué áreas puedan mejorar ellos de manera generalizada. Gracias, Angélica. Gracias, Angélica. Esto también, ¿verdad? Podría responder a lo que la compañera Meli estuvo mencionando como ejemplo, ¿verdad? En cuanto a la capacidad de ver los errores como oportunidades. En este caso, ¿verdad? Las críticas. Es saber recibir las críticas y tomarlos como mencionó Violeta, un impulso, ¿verdad? Para seguir adelante. Una oportunidad de crecimiento, ¿verdad? Como decía muy bien la presentación del caso. Así es, profe. La persona que respondió también el estudio de caso número 1. He visto que hay otra persona también que respondió el estudio de caso número 5. Si puede también ayudarnos un poquito con su comentario. Yo también respondí el número 5. Genial. Y yo al menos me identifico mucho con el caso de Lucía, porque a veces ser una persona que se autoevalúa de una manera muy exigente también puede generarte una desestabilidad en la autoestima, porque a veces cuando sos una persona competitiva con los demás, puede ser el doble contigo misma. Entonces, a veces a mí personalmente también me cuesta reconocer mis avances o mis esfuerzos de una manera positiva sin querer el famoso poner, no, en esto hice mal, sino que reconocer primero lo que hiciste bien y ver aquello que a lo mejor te faltó de una manera más constructiva y no de una manera negativa que te pueda afectar. Gracias, Maybe. Ahí le escuchamos a Rodrigo, visto que también ya comentó un estudio de caso, para poder ir cerrando nuestra actividad. Uh-huh. Sí, Rodrigo principalmente, Martínez, caso 3. sí, yo principalmente respondí el caso 3 sobre el caso de Ana, que es la comparación constante y es algo muy ocurrido en sí en estos tiempos porque muchas personas vivimos en sí enfrente de las pantallas, las redes sociales y
no se pone a observarse a sí misma en un espejo y tipo decir lo bonita o tipo levantarse mismamente su autoestima y decirse a sí misma qué linda soy, porque más se lleva por los estereotipos o por la supuesta moda que a veces va disminuyendo su autoestima hasta el punto de que a veces se autocritica a sí mismo. Es algo que suelo escuchar mucho también entre las jóvenes, entre la juventud de hoy en día es muy normal escuchar eso, que no porque no soy como tal cosa que publicó así, como quisiera ser así, en vez de mirarse y tipo trabajar de una forma más positiva en sí mismo. Gracias, Rodrigo. Agradecemos y valoramos cada aportación que estuvieron realizando durante la clase, en las actividades realizadas. Ahora queremos que compartan un poquito, ¿verdad?, de lo que pudieron aprender hoy, aunque sea unas 2 palabritas, si les gustó la estrategia que estuvimos utilizando, ya sea al momento del inicio, ¿verdad?, que fue la sopa de letras, también en la hora de la actividad, el uso de la aplicación de Padlet, si pueden ayudarnos un poquito, ¿verdad?, comentando esos aspectos, si tienen algunas opiniones, ¿verdad?, en cuanto a los aspectos que podemos mejorar para la próxima clase, alguna sugerencia, estamos abiertas. De mi parte, creo que fue muy dinámico. No pensé qué tipo utilizar en ese sentido y también conocí esta nueva página que es Paddle, que es muy interesante y a mí me fue muy interesante el tema que puso. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Alguien más? Queremos escucharles para así nosotros también podemos autoevaluarnos en cuanto a sus opiniones, ¿verdad? Para poder mejorar o tal vez seguir con la estrategia que vamos utilizando a medida que vamos desarrollando las clases. Profe. Sí, María Belén, Liz Violeta y alumnos todos. Me parece que el tema desarrollado por las compañeras que están haciendo su pasantía con nosotros ha sido muy interesante, no solamente por el contenido, sino en la forma como lo abordaron. De alguna manera, eso propició mucho la participación, hubo preguntas, aportaron sus ideas, así que muy contento, muy satisfecho con la sesión que desarrollaron sus compañeras. Hemos dicho al comienzo que ustedes también van a llegar a este momento cuando hagan su propia pasantía. Así que todo lo que pudieron ver de ellas, todo lo que pudieron aprender con ellas, les va a servir muchísimo también cuando llegue ese momento. De mi parte, más que agradecer a María Belén y a Liz, Violeta, ¿verdad?, por la preparación de la clase, por esta fabulosa sesión que hemos tenido y por ayudarnos a desarrollar estos contenidos. Necesitamos que los que puedan prendan sus cámaras para que podamos hacer captura para nuestra evidencia. Sí, eso es muy importante.
Le vamos a agradecer a los que puedan habilitar la cámara, por favor. Y después, rápidamente voy a registrar la asistencia. No se desconecten todavía, por favor. Acá ya tengo registrado a los que participaron. Pero igualmente voy a llamar la asistencia para los que no pudieron participar para que de esa manera pueda también registrar su asistencia. Bueno, vayan habilitando las cámaras, por favor. Un ratito. Yo también voy a hacer una captura para mi evidencia. Muy bien. Violeta, Liz. ¿Quién más? ¿Pueden dejar de presentar pantalla, por favor? Así, podemos ver a más participantes. O eso también tiene que salir en la evidencia. Ahí está. Bueno, ahora sí. Pero no veo las cámaras habilitadas. No sé si puedo ampliar también. Ahí está Carolina. Para poder ver a la mayor cantidad de participantes. Bueno. No sé si ustedes tienen... Ah, ahora sí. Ahí me va apareciendo a ver, Alejandro. Pero no me aparecen muchas cámaras, ¿verdad? No sé si a ustedes, Liz Violeta y María Belén, les aparecen más cámaras habilitadas. A mí, por ejemplo, me aparece solamente de Alejandro. A mí nomás, pero parece que está lento tu internet. Casi no se te entiende nada, sale todo entrecortado. Ah, ya. Bueno. Sí. Bueno, vayan capturando también ustedes lo que puedan y ya vamos cerrando con eso, por favor, ¿sí? Bueno, muchas gracias una vez más, Liz Violeta, María Belén. La tarea estará disponible, en la plataforma. Así también los contenidos de esta unidad, los materiales utilizados, los recursos bibliográficos, bueno, todo eso estará disponible en la plataforma. Nosotros nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el próximo martes en nuestra clase presencial, me imagino. Todavía no nos compartieron el calendario de septiembre, pero supongo que sí. Así que hasta el próximo encuentro.